El programa de hoy está dedicado a estudiar el legado de Fidel Castro en Cuba. Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema en segmentos de tan solo 5 minutos. En el programa del día de hoy nos vamos a enfocar en cuál es el legado de Fidel Castro. Odiado por muchos, queridos por otros. Algunos dicen que fue un gran líder, otros que ha sido un terrible dictador. Pero sin lugar a dudas, Castro ha modificado y ha cambiado no solo la política del hemisferio, sino también la forma de concebir el mundo. Y es por eso que en este programa vamos a analizar, tanto de un lado como en otro, cuál ha sido el legado de Fidel Castro, quien estuvo 47 años en el poder, en la isla de Cuba, a tan solo unas millas de Miami, y que desde el 2006 hasta el 2016 ya había dejado el poder por temas de salud. Datos curiosos pues los hemos venido escuchando en todos lados, pero un elemento curioso es que según los mismos cuerpos de seguridad del famoso G2, que era el sistema que él tenía para protegerse, decían que más o menos hubo 638 intentos de asesinato. Imagínense esta locura, ¿sí? Y una de las mayores razones eran financiados por los Estados Unidos y especialmente por la CIA. Eso es lo que dicen, ¿sí? Y dicen que Castro pues sobrevivió a 11 presidentes de los Estados Unidos. Y cada uno de estos presidentes, una de las misiones era asesinar. Desde colocar un traje lleno de veneno, hasta tratar de quitarle la barba, hasta hacer que su anterior novia, que era una alemana, le disparara, ¿sí? Hasta un lanzamiento, un rocket varias veces fallido, e incluso el volar un avión. Entonces Castro ha sido un personaje singular. El primer elemento entonces que dejó Castro, que va a ser su legado, es que, según él luchó en pro de la justicia social y en contra de la opresión. ¿Esto a qué se ve? Este es un legado ideológico. Mientras por el lado de Rusia y de China teníamos a Mao Zedong en la China comunista y tuvimos a la revolución bolchevique de 1916 con Stalin inspirado en textos de Marx, por el otro lado Castro no se consideraba ni un socialista ni un comunista desde el principio. E incluso, si ustedes recuerdan un poco la historia, él hacía parte del partido ortodoxo. Y él ya se iba a lanzar cuando Batista, que fue dictador de Cuba, que era como el puppet de los Estados Unidos, convirtió en la isla en el lugar de prostitución, en el lugar de juegos y en el lugar en donde simplemente la mafia hacía sus negocios. Entonces llega Castro al poder, ya conocemos la historia, en pocos años, ayudado por personajes muy famosos como el Che Guevara, Ernesto el Che Guevara, el médico argentino, y ellos dicen, mire, vamos a crear una nueva revolución, una revolución de mentes, una revolución de espíritus para liberarnos. Entonces Castro entra al poder y él dice, mire, yo solo voy a entrar al poder y luego voy a llamar a elecciones. Él nunca lo hizo y él por eso se le considera un dictador, porque realmente duró toda su vida manejando el poder de la isla. Solo hasta el final se la entregó a su hermano Raúl. Otros podrían decir que hay una similitud con Singapur, donde en Singapur realmente el presidente de Singapur, Lee Kuan Yew, estuvo también toda su vida, casi unos 50 años en el poder, y le dejó a su hijo. Entonces también por Singapur podríamos decir que él es un dictador. Pero por el lado de Castro, como él subió por la fuerza y él prometió elecciones libres, ahí es donde empieza a cambiar las cosas. Pero ¿qué pasa? Si analizamos un poco la vida de Castro y lo que él transformó, él fue un personaje principal en guerras como la de Angola. Incluso envió hombres, se dice que enviaron más de 25.000 soldados cubanos a Angola, imagínense, a África.
Y ustedes ven fotos de Castro con grandes líderes africanos, entre esos Nelson Mandela. Y una de las grandes críticas de Mandela le decían, oiga, ¿usted por qué admira a Castro? Y Mandela decía, mire, yo no soy socialista ni comunista, pero esos ideales que Castro ha sembrado en la gente, de luchar en contra de los opresores, son los mismos ideales que nosotros estuvimos luchando en contra del apartheid. Entonces veamos cómo en las transformaciones que inició Castro, en donde él también estuvo involucrado en países como Chile, por ejemplo, cuando surgió Allende, y él le decía a Allende, oiga Allende, tenga cuidado porque los fascistas de la derecha van a llegar al poder y lo pueden sacar del poder. Y ahí es la famosa entrega que le hace una AK-47, que se dice que fue la que él utilizó en su palacio en los últimos momentos cuando Pinochet asesinó e hizo golpe de estado en Chile. Entonces, Castro ha dejado un legado en donde muchas personas alrededor mundial, eso lo vemos por ejemplo recientemente con Podemos, el movimiento de izquierda español, que en la sesión justo en la mañana en que murió Castro dijeron, oiga, un minuto de silencio por el comandante, por Fidel Castro, porque realmente él sí transformó todos estos elementos. Él junto con el Che Guevara se convirtieron en símbolos, mientras que el Che, al haber sido martirizado y asesinado en Bolivia porque estaba intentando armar una revolución, se convirtió en un símbolo grande de las personas a nivel mundial. ¿En contra de qué? De la opresión. Por el otro lado, Castro, mediante sus políticas y su forma de ser y su forma de compartir la vida, conocemos pues casos donde él dura hasta 9 horas hablando, y uno de sus discursos muy famosos es en las Naciones Unidas. Ustedes ven en 1960, justo después de asumir el poder, él llega a Nueva York, y en Nueva York todo el mundo está loco y encantadísimo con Castro. Entonces mucha gente se enamoró de la revolución castrista, y ese es uno de los legados, un legado que al final surgen personajes en Latinoamérica después como Hugo Chávez con su socialismo del siglo XXI, con Evo Morales, y pues que empiezan a transformar y a cambiar. ¿Esto qué puede ser? Algunos lo quieren, otros lo odian, pero no podemos negar que este es uno de los mayores legados de Fidel Castro. El segundo legado que deja Fidel Castro es un país dividido. ¿Cómo lo ven? Por un lado, los 11 millones de cubanos que han vivido en la isla, que dicen que su abuela, su papá y ellos mismos vivieron bajo el régimen de Castro. Y dos, todos los cubanos que huyeron de la isla. Desde los años 80 hasta el día de hoy se encuentran más de 1,5 millones, 2 millones de cubanos americanos viviendo en Miami. Entonces, cuando muere Fidel Castro, por eso vemos un gran contraste. Por un lado, las personas que viven en Cuba y que todavía hacen parte de la ideología impuesta por Castro, y son personas que lloran la muerte de su gran líder, o llamado el gran comandante. Pero por el otro lado nos encontramos con los cubanos americanos, quienes muchos años y muchos incluso con gran rencor odian a Castro desde el fondo de su corazón, y por eso vemos celebraciones, por ejemplo en la calle 8 del distrito de New Havana en Miami. Entonces vemos cómo Castro realmente también dentro de su legado dejó dividida a Cuba. Veamos algunos datos interesantes. Por un lado, Castro logró desarrollar uno de los mejores sistemas de educación básica, y por eso fue de los primeros países de la región, de los latinoamericanos, que sus niveles de alfabetismo fueron casi del 100%, mientras que los otros países tuvieron que tener grandes préstamos por el Banco Mundial para lograr esos niveles. Y dos, todo un tema de salud. Entonces, las personas tienen acceso a los niveles de salud, y por eso se crea la famosa Escuela Latinoamericana de Medicina, una escuela de gran renombre a nivel internacional, en donde todos los médicos que allí hacen sus prácticas y que allí desarrollan tienen un gran nivel, y por eso son reconocidos los médicos cubanos en todo el mundo. Vemos como por ejemplo cuando hubo el outbreak de ébola en África, ellos enviaron médicos,
Vemos como después de que Chávez hiciera una gran alianza con Cuba, se envían médicos cubanos. Entonces, estas son las dos grandes áreas. Y la tercera grande área que deja Castro es que el 90% de los cubanos son dueños de sus hogares. Entonces, no encontramos indigencia. Entonces, estos son los lados que deja Castro. Ahora veremos el otro lado. El otro lado son las libertades civiles, es decir, uno no podía insultar al presidente Castro. Eso sucede también si ustedes van a Tailandia, donde ustedes al rey que acaba de morir y al nuevo rey, si ustedes incluso lo insultan por Twitter, los pueden enviar a la cárcel. Entonces eso también ocurre en otros países que también son democracias, pero que existe un líder que es como un líder absoluto o supremo. Dos, todo el tema de la propiedad privada fue eliminada y por eso muchos de los cubanos tuvieron que huir a Miami, porque eran los cubanos que tenían grandes propiedades, y ahí es cuando hizo una reforma latifundista en donde se entregó las tierras. Y tres, dicen, mire, si uno visita La Habana, es como si uno visitara una Habana congelada en los años 1950. Una Habana en donde encontramos autos muy antiguos y en donde la gente, a pesar de que Cuba tenga un PIB per cápita de $6.000, el salario de cada cubano es de $20, pero como ellos no necesitan invertir ni en salud, ni en educación, ni en vivienda, puesto que ya la tienen, pues con esos $20 viven. Pero al tener esa gran diferencia y esa búsqueda de igualdad que hizo Fidel, pues también se crea una gran diferencia frente a las personas que trabajan todo el tema del turismo. Por eso vemos cómo el turismo crea una doble economía en la isla y vemos que los extranjeros viven súper bien cuando visitan Cuba, mientras que un cubano, mire, sin importar que usted sea un médico o que usted sea un doctor, un PhD, me acuerdo cuando yo estuve estudiando en la India, allí conocí a un PhD cubano de gran inteligencia, pero él ganaba, ¿saben cuánto? $20 mensuales. Entonces, hoy en día él se encuentra en Bélgica haciendo sus investigaciones y todo cambió. Pero lo más sorpresivo de esto era verlos cuando estábamos en Delhi, como ellos, todas las cosas que veían alrededor, compraban como locos, como si no tuvieran esa oportunidad. Entonces, esto es ocasionado por ese legado de esa gran división de país. Entonces, esa división de país es la gran crítica. ¿Por qué? Porque una de las críticas era, listo, toda revolución o la mayoría de revoluciones exigen sangre. Y por eso la gran emoción de todas las personas por derrotar. El tercer gran legado de Fidel Castro fue el demostrar que las políticas de sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos desde los años 60 hasta hoy en día solo han sido totalmente negativas para Cuba, que no funcionaron en amilanar los pensamientos del dictador Castro. Entonces vemos como Estados Unidos en los 60, después de que llega al poder Castro, que Castro se abalanza hacia Rusia, quien después sería su amigo y quien le ayudó en muchísimos años a sostener la economía, Estados Unidos decide poner sanciones económicas. Unas sanciones tan fuertes que impedían a compañías y a individuos, tanto de Estados Unidos como de sus aliados, el realizar negocios con la isla. Según cálculos, se dice que estas sanciones de los Estados Unidos han afectado a la isla en más de 670 billones de dólares. Eso es más de 7 veces, aproximadamente 7 veces, lo que Hugo Chávez tuvo en surplus después del boom petrolero. Ahora bien, cálculos de los mismos Estados Unidos dicen que empresas norteamericanas podrían ganar hasta $1.000 millones anuales si esas sanciones se eliminaran. Entonces, ¿qué pasó? Las sanciones se establecieron, las sanciones se endurecieron y al final la isla resistió, y por eso se dice que esa es una de las razones por las cuales la economía de Cuba fue grandemente afectada, porque imagínense ustedes, pues no pueden desarrollar todas las cosas que ustedes quisieran debido a que les impiden hacer negocios con otros países. Entonces, hasta los más liberales de los liberales en los Estados Unidos
y hasta el 90% de los cubanos americanos jóvenes están de acuerdo en que ese tipo de sanciones empiecen a eliminarse para que la isla pueda ver progresos. Entonces, espero que hayan analizado y entendido el gran legado del dictador Fidel Castro o el gran revolucionario Fidel Castro, dependiendo de cómo lo quieran revisar ustedes. Espero que les guste este programa. Recordemos las tres cosas. Primero, deja un legado ideológico en el cual se inspiran revoluciones en contra de los opresores alrededor del mundo. Dos, deja un país dividido en el cual ofrece condiciones de igualdad a los cubanos, pero millones de cubanos dejan la isla por sentirse también oprimidos. Y tres, demuestra que las políticas sancionatorias de los Estados Unidos solo van en contravención de los países mismos. Recuerden, este fue Análisis con Pacho, en la piel del comentario desde el panel. Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho. ¿Dónde nos encontramos? Fun and Serious. Fun and Serious Game.